¿Sabes qué son las COX-1 y las COX-2 y por qué importan en tu gato? ¿Hasta qué punto un AINE seguro puede dañar el estómago o el riñón si se está usando mal? ¿Qué señales debes vigilar en casa para usar AINES con seguridad total? Hoy hablaremos sobre los AINES y las enzimas COX-1 y COX-2 y te explicaré cómo usarlos con seguridad para aliviar el dolor sin poner en riesgo a tu gato. Empezamos en 3, 2, 1... ¡Miau! Bienvenidos a La Píldora Felina, el podcast donde te ayudamos a cuidar más a tu gato, a hacer que viva mejor, más tiempo y más feliz. Yo soy Esther Mercadé, soy veterinaria felina y cada día te traigo un episodio con trucos, consejos y recomendaciones para cuidar a tu compañero de vida. Bienvenidas, bienvenidos, capítulo 537 del 28 de octubre de 2025. Ya casi se acaba octubre, esta semana de hecho se acaba octubre. Jolín, ya casi Navidad. En fin, martes, hoy es martes, sí, martes, y todos los martes ¿de qué hablamos? Pues hablamos de cómo prevenir enfermedades y cómo hacer que tu gato esté aún mejor. Y hoy tenemos un capítulo súper importante porque los AINES, A-I-N-E, alivian el dolor. Ahora veremos qué son, pero en general podemos decir que alivian el dolor, pero en los gatos el margen es estrecho y un uso indebido, un uso sin supervisión puede dañar el estómago y los riñones de tu gato. Y te voy a explicar cómo usarlos con seguridad. Pero antes recordad que mañana a las 7 tenemos el directo en que vamos a hablar de nutracéuticos. ¿Sabéis lo que son los nutracéuticos? Son esos alimentos. Sí, son alimentos. Mañana lo veremos más en concreto la definición, pero son alimentos, son cosas nutricionales que aparte de nutrir a tu gato están ayudando en alguna patología. O bien sea a prevenirla, o bien sea a mejorarla. Por ejemplo, pues un condroprotector, que ya hemos hablado mucho de ellos, los condroprotectores son nutracéuticos la mayoría de veces. O los alimentos que ayudan al riñón a quelar el fósforo y el potasio y todas estas cosas, pues son también nutracéuticos. Las pastillas o los sobres que son probióticos también podríamos decir que son nutracéuticos. Así que todas estas cosas que a veces hay un mercado enorme de diferentes variedades, de diferentes marcas, de este va mejor que otro. Todo esto a veces en los gatos no es tan beneficioso como parece, y no es tan beneficioso como en un perro. ¿Por qué? Pues porque a los gatos nos va a costar mucho dar las cosas en general. Hay gatos que no, pero hay algunos gatos en los que sí. Entonces, mañana en el directo veremos por qué darlos, por qué no darlos, cuáles dar, cómo comprobar si son de los que realmente nos van a servir o no, porque los nutracéuticos los puedes comprar tú sin receta. Los puedes ir a comprar a una clínica veterinaria o en la farmacia a veces también vienen, o en algunas tiendas de nutrición incluso, algunas tiendas de estas de nutrición natural venden cosas de estas. Entonces es algo que podrías dar sin la autorización de tu veterinaria felina de confianza a priori, pero vamos a ver exactamente que esto no se puede hacer sin un poco de criterio. Ya no te digo que sea criterio de tu veterinaria, pero que tú también tengas un poco de criterio a la hora de darlo. Y mañana vamos a ver qué criterios son importantes. Y hoy, para que te hagas una idea de lo que hablaremos en el capítulo de hoy, te explico cómo va a ir este capítulo. Por cierto, el directo de mañana, si estás apuntado, pupusito.cat, el Netflix o el Catflix que tu gato quiere que veas. En fin, hoy hablaremos de los nutracéuticos, hoy hablaremos de los AINES y por qué en gatos el margen es tan estrecho. Veremos qué son los AINES, qué son las COX-1 y las COX-2, veremos la función, por qué son importantes, veremos los riesgos a largo plazo y a corto plazo a veces de dar antiinflamatorios no esteroideos, que estos son los AINES. Ahora hablaremos más en detalle de esto, hablaremos del riñón, del estómago, de cómo detectar que hay algo que no está funcionando bien y es por culpa de estos AINES, y vamos a establecer un poco las reglas de uso responsable, las señales de alarma, las alternativas a todo esto que podrían ser o no nutracéuticos, las alternativas a estos AINES, y veremos casos, directamente os explicaré un poco algún caso, si me da tiempo os explico algún caso práctico de cómo se hace el seguimiento en un gato que debe usar AINES porque realmente tiene mucho dolor. Y después, como siempre, la píldora felina de hoy. Vamos a empezar. Introducción a esto. ¿Cómo son o qué son los AINES? Los AINES son antiinflamatorios no esteroideos.
Esta es la definición de las siglas de AINE. ¿Y qué significa que no son esteroideos? Pues que no son esteroides como podrían ser los corticoides. Los córticos sí que son AINES, o sea, son AINES esteroideos, no son AINES. Tenemos los AINES y los medicamentos esteroideos como tal. Por ejemplo, un ibuprofeno sería un AINE, un paracetamol también, pero el corticoide no lo sería. Un meloxicam, que es muy habitual de dar en gatos, sería un AINE. Un robenacoxib también sería un AINE. Pero estos AINES, estos antiinflamatorios no esteroideos, ¿para qué se usan? Pues se usan en general para el dolor, para la fiebre, algunos de ellos son más antipiréticos que otros, y también para la inflamación. Así que vamos a usarlos para aliviar el dolor, para aliviar la inflamación, en gatos que necesitan pues una ayuda por algún tipo de cirugía, en que están adoloridos y que necesitan pues poder superar este dolor, pero vamos a tenerlos que usar con mucha precisión, es decir, exactamente con el peso que necesitan, ni más ni tampoco menos, y con supervisión veterinaria. Aquí sí, los nutracéuticos de los que hablaremos mañana no, pero los AINES sí. Entonces yo quiero explicaros hoy por qué es tan importante vigilar esto y cómo puedes proteger a tu gato de los efectos secundarios de estos AINES, porque hay efectos secundarios. Dependerá de la molécula, dependerá de la dosis y dependerá de la duración del tratamiento y también del estado de tu gato. No es lo mismo dar un AINE a un gato sano sin ningún problema que a un gato que ya tiene una enfermedad renal o que tiene una sensibilidad en el estómago. Así que vamos a ver estos AINES, cómo es que afectan tanto al cuerpo de nuestro gato. Pues afectan porque al final los AINES tienen mucho que ver con las COX, C-O-X. Lo que hacen los AINES están inhibiendo las COX. Están haciendo que las COX, ahora veremos qué son las COX, pero están haciendo que las COX no funcionen. Y lo están haciendo de manera selectiva, teóricamente. Existen las COX número 1 y las COX número 2. No me voy a poner muy técnica con esto, ya sabéis que aquí en el podcast no pretendo que aprendáis ningún tipo de biología molecular ni nada de esto, pero sí que si queremos entender por qué los antiinflamatorios no esteroideos son igual de buenos que igual de cuidado, tenemos que usarlos con un poco de criterio, pues tenemos que entender por qué. Pues porque los AINES afectan las COX, estas COX, las inhiben, hacen que no funcionen, las 1 y las 2. Algunos AINES hacen que no funcionen las 1 y que funcionen muy poquito las 2. Luego hay otros que hacen que las 2 no funcionen y que las 1 sí. Me estoy liando mucho, os he perdido ya. La idea es que o penséis que estos antiinflamatorios no esteroideos hacen que una parte del organismo funcione menos, las COX-1 y las COX-2, y que puede ser que ataquen mucho a una y a la otra no. Entonces, las que queremos que realmente dejen de funcionar, ahora veremos por qué, son las 2, las COX-2, COX-2. En cambio, las COX-1 queremos que sí que sigan funcionando. Por lo tanto, vamos a intentar dar al gato, tanto vosotros como nosotros los veterinarios, vamos a intentar dar a nuestros gatos muchos AINES que afecten a la COX-2, pero que dejen a la COX-1 tranquila. ¿Por qué? Pues porque la COX-1 sería una ciclooxigenasa. Una ciclooxigenasa es, a ver, ¿cómo lo explico para no liarme mucho? Una ciclooxigenasa es una enzima. Una enzima es como unas tijeras, siempre lo explico igual, unas tijeritas que convierten una molécula en otra. En este caso convierten el ácido araquidónico en prostaglandinas, en tropoxanos, mediadores de dolor. O sea, son unas moléculas que convierten a otra molécula en cosas que no nos gustan, como fiebre, inflamación, dolor, pero también producen cosas que protegen al riñón, protegen el estómago y protegen también las plaquetas. Es decir, hacen cosas que no nos interesan, pero otras que sí que nos interesan. En este caso, las COX-1 son las que protegen al estómago, ayudan al riñón, ayudan a las plaquetas, y las COX-2 son las que se activan cuando hay una emergencia. Hacen que haya fiebre, que suba la inflamación y producen también dolor. Con lo cual, queda muy claro que queremos que las COX-1 sigan funcionando, que el estómago esté protegido, el riñón también, pero queremos que las COX-2, las que hacen fiebre, dolor, inflamación, estas no funcionen, que no tengamos todo esto. Así que buscaremos un medicamento que
inhiba a las que no nos gustan, a las COX-2. Es como si tuviéramos dos grifos, las COX-1 y las COX-2. Las COX-1 hacen que todo funcione bien en casa. El grifo de la COX-1 funciona todo bien, pero la COX-2 es el grifo de emergencia, es el grifo de cuando hay un incendio, de cuando hay algo peligroso. Entonces, los AINE cierran estos grifos, pero si cerramos demasiado el grifo 1, le estamos quitando protección al estómago, estamos haciendo que nos salga agua en la ducha. No vamos a cortar el agua de toda la casa, solo el agua que de momento no queremos que los grifos de los detectores de humo se enciendan si no está habiendo ninguna emergencia. Si hay una emergencia, sí, perfecto, pero si no hay emergencia, no hace falta que esté saliendo agua por toda la casa, solo que salga de los grifos que nos interesan. ¿Me explico esta pequeña diferencia? Así que la clave es usar el grifo adecuado, es decir, que no estemos sacando inflamación, sacando dolor, sacando fiebre cuando no nos interesa. Así que, recapitulando muy rápidamente, los antiinflamatorios inhiben a unas moléculas que a veces nos gustan, algunas de ellas, y algunas no, con lo cual vamos a intentar usar AINES, vamos a intentar usar antiinflamatorios no esteroideos que solo inhiban las moléculas que no nos gustan, que son las que nos hacen dolor, inflamación y fiebre, ¿vale? Pero esto no va a ser tan fácil como parece. Parece muy fácil, ¿no? Pues claro, evidentemente queremos que sean las COX-2 las que estén inhibidas. Perfecto, pero los AINES no solo afectan a la 1 o a la 2. Hay algunos que afectan más a la 2, que es la que queremos inhibir, pero hay algunos que también de manera secundaria van a afectar a la 1 y vamos a tener que vigilar con este estómago, con este riñón, con estas plaquetas y todo esto. ¿Por qué? Pues porque si usamos a largo plazo estos antiinflamatorios no esteroideos, es verdad que tendremos menos dolor, tendremos menos inflamación, tendremos mejor calidad de vida, pero nuestro estómago, bueno, en este caso el estómago de nuestro gato, va a ser más propenso a tener gastritis, úlceras, vómitos, falta de apetito, el riñón va a tener más riesgo de enfermedad renal, especialmente en gatos mayores, en gatos deshidratados, incluso el hígado puede verse afectado si estamos usando estos AINES, estos antiinflamatorios no esteroideos, demasiado tiempo o con una dosis demasiado alta. Así que con los AINES, si ya con todos los medicamentos es importante, con los AINES mucho más cuidado a no automedicar y a no repetir el tratamiento. Luego veremos estas maneras de actuar en casa, pero por favor no deis medicaciones sin la autorización de vuestra veterinaria felina de confianza. Ni tampoco mezcléis fármacos, porque quizás sin saberlo estáis mezclando un antiinflamatorio con otro que se potencian demasiado y que hacen demasiado inhibición de la COX-1, que es la que sí que queremos que esté funcionando bien. Así que debemos usar de manera responsable estos antiinflamatorios no esteroideos. ¿Y cuáles serían para mí las reglas de oro o como las 4 cosas más importantes que hay que tener en cuenta cuando tu gato ha sido tratado o debe ser tratado con un antiinflamatorio no esteroideo porque tu veterinaria felina de confianza te lo ha dicho? Pues la primera es que nunca deis antiinflamatorios no esteroideos de humanos sin receta veterinaria. Si te dicen que le des un antiinflamatorio, no cojas cualquiera o sí, ya tengo paracetamol en casa. Paracetamol te vas a cargar a tu gato y no es broma, ¿eh? Otro día si queréis hablamos de esto. Paracetamol y ibuprofeno son toxiquísimos para los gatos. Entonces no demos lo que tenemos por casa cuando nos han dicho, ostras, mi gato tiene dolor, o tú misma has reconocido, mi gato tiene dolor. En la otra ocasión en que tuvo dolor, sé que me dieron un antiinflamatorio no esteroideo. Mira, en casa tengo Dalsy, tengo Apiretal de mi hijo, voy a darle a mi gato. Nunca en la vida, nunca. Entonces, además, otra regla de oro, usad siempre la dosis exacta por kilo, lo más cercana posible a la dosis que tiene. A veces será necesario dar un jarabe para poder ajustarlo mejor. A veces usaremos pastillas porque tienen un efecto más anti-COX-2 que anti-COX-1, pero siempre dad la pauta exacta que os han dicho, ni más ni menos. Menos no estaremos haciendo nada, más tenemos riesgo a estar dañando órganos vitales como el riñón. Así que seguimos la pauta definida y la pauta limitada. Si son 5 días, son 5 días, no son ni 7 ni 3. Eso con los antibióticos es también una regla de oro, pero con los antiinflamatorios también, ¿de acuerdo?
Antes de dar esto, antes de dar antiinflamatorios no esteroideos, otra regla muy importante es evaluar el estado del gato. Esta evaluación a veces será tan simple como que lo lleves a tu clínica veterinaria de referencia y que lo miren y que lo palpen, que miren si está deshidratado, cómo tiene el pulso, cómo tiene las mucosas, y con esto será suficiente, pero a veces hará falta hacer una analítica, valorar el riñón, valorar el hígado, valorar otras medicaciones, con lo cual es posible que necesites llevar a tu gato al veterinario aunque sepas lo que le pasa. Mi gato tiene fiebre y llamas a tu veterinario de referencia. Oye, mi gato tiene fiebre, ¿qué puedo darle? Pues quizás no te lo puede decir, o te lo puede decir pero te dice, mira, deberías darle esto, pero no se lo des antes de que yo lo mire. Así que como regla de oro, como cosa práctica que quiero que también que te lleves a casa es que estos antiinflamatorios no esteroideos no se pueden dar al tuntún, y que cuando tu veterinaria te diga necesito verlo, no pienses que es porque está o porque quiere putear a tu gato o porque quiere sacar dinero o cosas de estas que a veces entiendo que se puedan pensar, sino que es que simplemente estamos dando un medicamento que si no vemos a tu gato quizás es peligroso darle. Entonces, si nadie quiere que los veterinarios demos medicamentos peligrosos, ¿verdad? Pues entonces sigamos las indicaciones y lleva a tu gato a que puedan evaluar si se le puede dar esta medicación o no. Y otra regla de oro que debes tener en cuenta, otro tip importante que quiero que te quedes, es que hay que monitorizar unas ciertas cosas cuando tu gato está bajo tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos. Por ejemplo, si tu gato le están dando un tratamiento durante una semana, durante todos estos días y los siguientes deberás monitorizar cosas como el apetito, los vómitos, las heces, las cacas, que sean normales. Este mes hemos visto cómo son las cacas, hemos hecho un curso entero sobre cacas en pupusito.cat y debemos mirar que no sean negras, que tu gato no tenga letargo, que no tenga cambios en la sed o en la orina, que no llevamos 15 días con un antiinflamatorio no esteroideo, o le tengo que dar una vez al mes porque tiene mucho dolor, sobre todo en invierno. Y entonces empiezo a ver que mi gato bebe más y orina más. Esto es algo que debes anotar y debes comunicar con tu veterinaria felina de confianza. También otras cosas y más de señal de alarma, pues como os decía, vómitos o diarrea con sangre o con sangre o negras. Ambas opciones me disgustan, no me gusta ninguna de ellas. Que deje de comer, que esté apático, que tenga dolor abdominal o que no haga pipí. Esto podrían ser señales de que tu gato está con efecto demasiado grave de las COX-1, que tu gato no está suficientemente bien y que por lo tanto tienes que llevarlo a tu veterinaria felina de confianza. ¿Hay alternativas a estos antiinflamatorios? Porque me parece terrible esto, no lo vamos a dar en la vida, nunca vamos a darle un antiinflamatorio a nuestro gato. No quiero que sea este el mensaje, y ni mucho menos. Los antiinflamatorios no esteroideos son fantásticos, me encanta poder dar, sobre todo hay algunos que son muy, muy palatables, que se lo toman súper bien, como el meloxidil, para mí es de los antiinflamatorios no esteroideos más palatables que existen en gatos, y además se puede ajustar muy bien la dosis porque va con una jeringuilla por peso y lo podemos ajustar muy bien. Pues ¿qué os decía? Os decía que son buenos, ¿no? Sí, que no os asustéis porque realmente los debemos usar en casos concretos, pero en otros casos quizá necesitaremos otras cosas o podremos usar otros medicamentos sin este riesgo o estos efectos secundarios, o deberemos buscar una alternativa porque tu gato está deshidratado, tiene enfermedad renal o tiene gastritis y no le puedo dar un antiinflamatorio no esteroideo como primera elección. ¿Qué otras terapias tenemos o qué opciones multimodales podemos usar? Pues podemos usar otros analgésicos de otras familias, quizás necesitamos un corticoide, quizás necesitamos gabapentina. La gabapentina es eso que a veces damos para que tu gato llegue a la clínica sin mucho estrés. Quizás necesitamos opioides como el Buprex, quizás totalmente distinto, lo que necesitamos es fisioterapia o un control ambiental. Si tu gato tiene dolor y no quiero estarle dando un antiinflamatorio no esteroideo cada día porque sé que me va a cascar el riñón, pues oye, ponle la comida más baja o ábrele el arenero, que no tenga dolor cuando entra a hacer pipí. Este control ambiental va a ser muy importante también y va a ser parte de la terapia del dolor en un gato. También perder peso puede ser una terapia de evitar dolor. Cuanto menos kilos tenga que soportar la cadera de tu gato, muchísimo mejor. Nutracéuticos, de los que hablaremos mañana, como decíamos, los nutracéuticos con evidencia, es decir, que tengan una evidencia clínica demostrada, que realmente
ayuden a tu gato, como los condroprotectores, algunos en concreto, esto va a ser también una alternativa. Quizá tu gato empieza a tener un dolor articular importante, pero aún no debemos recurrir a AINES, pero sí que podemos usar nutracéuticos para mejorar toda esta sintomatología, todo este dolor que tiene tu gato, y que podemos evitar el uso de fármacos ya más arriesgados. Insisto en que hay que darlos, ¿eh? No, ahora no lleguemos a la clínica y digamos no queremos ningún antiinflamatorio, no esteroideo. No, hay que darlos, hay que usarlos. Ahora os explicaré un caso clínico, un ejemplo real. Pero a veces podemos darlo con menos dosis y entonces dar un nutracéutico, podemos darlo menos tiempo pero de una manera más intensa, podemos darlo junto con otras cosas, podemos pinchar un Solensia para aliviar otro tipo de dolor o de aliviarlo de otra forma. Hay cosas que se pueden hacer, ¿de acuerdo? Los antiinflamatorios no esteroideos son muy buenos, nos van súper bien y realmente ojalá muchos de ellos que son nuevos y que ahora se están usando más y son más seguros se hubieran descubierto hace 20 años, pero a veces podemos usar otras cosas. Y sobre todo con lo que quiero que os quedéis es que no automediquéis a vuestro gato. Una vez hayáis descubierto que vuestro gato tiene dolor, porque no sube, porque no baja, porque no corre, porque no se mueve, no cojáis ningún medicamento que tengáis en casa. Documentadlo, hacemos vídeos, hacemos fotos, miramos bien qué está pasando, hablamos con nuestra veterinaria felina de referencia, llamad a vuestra veterinaria felina de referencia, llamadme a mí si es el caso y vemos a ver qué pasa. Pero puede ser que tengáis que llevar a vuestro gato al veterinario, ya os aviso. Así que resumiendo, antes os explico este caso práctico, este caso real. Pues se trata de un gatito mayor, un gatito de 11 años, casi 12 años tiene, que tiene artrosis. Vale, tenía artrosis, vimos signos claros de que tenía dolor en las articulaciones porque yo lo manipulaba y por cosas que hacía en casa. Entonces se dio una pauta de antiinflamatorio corto, 3, 4, 5 días, punto, ya está. Eso fue súper bien, el gato estaba mejor, estaba más contento, estaba más simpático incluso con los tutores. Y después de esto se hizo haciendo una evaluación inicial, coincidió con una vacuna. Después de esto decidimos, oye, hay que dar más tiempo porque este gato realmente lo necesita. Pues hagamos una analítica, miremos cómo está el riñón. Si esto no me hubiera funcionado, si estos 3-5 días hubiéramos dado el antiinflamatorio y el gato hubiera estado exactamente igual, pues ya no vamos por ahí. Quizá hay otro problema debajo que no es dolor, aunque a mí me lo parezca. Entonces, una vez hemos diagnosticado que sí que hay dolor, hemos tratado durante unos días, hacemos una analítica inicial, vemos que el gato está bien hidratado y si no lo está, vamos a dar hidratación durante unos días, vamos a dar más latitas húmedas, vamos a poner, pues si hace falta, Hidracare y vamos a buscar, en ese caso buscamos un antiinflamatorio no esteroideo más selectivo de COX-2. ¿Os acordáis? Hace 20 minutos, ya hace rato hemos hablado de las COX-1, de las COX-2. Las 1 son las guays, las que sí que queremos mantener, y las 2 son las que no queremos, las que hacen inflamación, dolor, fiebre, todas estas cosas. Pues este antiinflamatorio que le di era más selectivo hacia 2 que hacia 1. ¿Significa que no hace ningún efecto hacia las cosas buenas? Sí, hace efecto, pero menos que hacia las cosas malas, con lo cual guay, buena elección, ¿no? Entonces, ese antiinflamatorio no esteroideo más selectivo de COX-2 a dosis mínima eficaz se dio durante 7-10 días, combinado con cosas no farmacológicas, combinado con pautas en el ambiente, y ese gatito pues mejoró muchísimo en esos 10 días. Paramos el tratamiento y durante los siguientes meses nos mantuvimos solo con las medidas no farmacológicas, esos suplementos, esos nutracéuticos que ayudan a mantener un estado más o menos normal cuando un gato tiene artrosis o artritis o tiene dolores en las articulaciones. Entonces, resumiendo muy rápidamente, los AINES nos ayudan, pero hay que darlos con cuidado. El margen es estrecho en los gatos. No nos podemos confiar de dar, pues hoy le he dado por la mañana, no sé si le he dado por la mañana o no. Bueno, pues se lo voy a dar otra vez por la noche. No, cuidado con esto. No hagamos estas barbaridades. Las COX-1 son las que protegen y las COX-2 son las que inflaman, con lo cual hay que elegir bien y tu veterinaria felina de confianza elegirá súper bien el medicamento que le quiere dar. Y última idea importante, no automediques, revisa bien el plan que te han dado, si son 5 días no son 7 y si son para 3,5 kilos no le des para 4 kilos a tu gato así como, no pasa nada, le doy un poquito más porque seguro que me escupe un poco.
No, démosle lo que le toca y punto. Y hagamos las revisiones que pertocan, por supuesto. Si queréis que sigamos hablando de esto en más detalle, ya hemos hecho un capítulo bastante extenso, pero si os interesa que hablemos más de esto, lo podemos hacer en otro capítulo. Ya sabéis que me podéis escribir en popusito.cat/contactar y planteamos otro capítulo o hablamos más de las COX-1, de las COX-2 si es que os interesan, o hablamos más de algún antiinflamatorio en concreto que tengáis alguna duda. Quizá podríamos hablar de medicamentos algún día. Quizá podríamos, no para que demos pautas ni nada de esto, pero sí para que reconozcáis para qué sirven cada uno de ellos. Puede ser interesante. Si os gustaría que habláramos de medicamentos, de pues, por ejemplo, meloxicam, cortisona, la diferencia entre una cortisona u otra, los antibióticos, ¿por qué a tu gato le han dado un antibiótico un día y un antibiótico diferente para otro problema? Pues esto lo podemos hablar, podemos hacer una sección de antibióticos, de antiinflamatorios, una sección de medicamentos en general y podemos también hablar de ello. Pero hoy, para terminar ya, te voy a dar la que es la píldora flira de hoy. Esto es Pupusito que está ronroneando un poco raro. Y la píldora felina de hoy es... Los AINES hay que darlos con cabeza, con la dosis exacta, el tiempo mínimo y siempre con supervisión de tu veterinaria felina de confianza. Bueno, espero que os haya servido este capítulo. Ya sé que ha sido un poquito largo y un poquito enrevesado, las COX-1, las COX-2, pero en general quería que tuvierais la idea de que los antiinflamatorios no esteroideos, estos AINES, son buenos, pero hay que darlos con cuidado porque tienen algunos efectos que no nos gustan. En fin, muchas gracias por dejar 5 estrellas en Spotify, en Apple Podcast, por estar aquí cada día y sobre todo por apuntarte a los cursos en pupusito.cat. Cuidado, Pupusito, que me estás moviendo el ratón. Porque esto de que os apuntéis a los cursos, de que estéis en Catflix, es lo que hace que el refugio para gatos Missy Pusilán sea sostenible y que podamos seguir ayudando a más gatos. Nos vemos mañana miércoles para hablar de la alimentación y sobre todo de la nutrición de tu gato. No solo en el directo que hablaremos de nutracéuticos, sino también aquí en el podcast. Un abrazo, un toquecito de nariz y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Adiós!